Hola, soy Mati Durán y en esta oportunidad les voy a dar un taller sobre discursos de látigo, un discurso increíblemente importante en el formato parlamentario británico. Vamos a hablar de un par de cosas que son muy relevantes en este taller. Son 8 temas en concreto. El primero es sobre errores frecuentes que he visto en el circuito en los discursos de látigo. El segundo es repasar brevemente cuáles son los objetivos del discurso de látigo. Lo tercero va a ser hablar un poco sobre los requisitos que son externos al discurso propiamente tal, pero que son increíblemente importantes para que este discurso pueda salir bien. Lo siguiente va a ser hablar sobre la estructura y luego va a ser hablar sobre el discurso propiamente tal, que es el segundo bloque en el cual vamos a hablar sobre uno, posicionar la extensión; 2, refutar y reconstruir; 3, ponderar; y 4, priorizar. Son las 4 cosas que creo que son más importantes a la hora de construir un discurso de látigo. Bien, hablemos sobre los errores frecuentes. Yo creo que hay 2 errores frecuentes. El primero es no ser congruente con la extensión y abandonarla. Y aquí quiero ser muy claro en algo. El discurso que gana el debate en una cámara baja suele ser el discurso de extensión. No quiero decir que los látigos estemos para no hacer nada. Lo que quiero decir es que mientras se puede ganar con una gran extensión y sin un látigo tan bueno, es muy difícil ganar con un látigo muy bueno, pero sin extensión. Lo cual significa que nuestra prioridad debería ser dejar bastante claro cuál es nuestra extensión en este debate y básicamente que la extensión sea el caballo ganador, ¿cierto? Que la extensión sea la que nos guía el camino a la victoria. Lo cual implica que un gran error es, por ejemplo, nunca hablar de tu extensión durante tu discurso de látigo. Nunca explicar por qué tu extensión le gana a las cámaras de oposición si eres el látigo del gobierno. Nunca explicar por qué tu extensión le gana a tu cámara alta de gobierno, en vez de solo hablar de los errores que cometió aisladamente la alta de gobierno. Entonces eso es muy importante. Dado que el discurso que gana un debate en una cámara baja suele ser el de extensión, porque es el único que puede argumentar y necesitamos argumentos para ganar, si es que tú dejas de ser congruente con tu extensión, la pasas a un segundo plano, etcétera, estás cometiendo un gran error. La extensión debe ser aquello que te lleve a la victoria y no al revés. Entonces, nuestro papel como látigo, y así es como me gusta pensarlo a mí, es de hacer que nuestra extensión brille al máximo. Tomar nuestra extensión y utilizarla como un látigo para poder golpear a todas las demás cámaras. Pero en ningún caso abandonar la extensión ni decir cosas que vayan a generar tensión con la extensión. Como vamos a ver más adelante, de hecho, una de las cosas prioritarias es poder refutar el resto de argumentos que dañan mi extensión de ser una cosa relevante en este debate, pero vamos a hablar de eso más adelante. Quédense por ahora con la idea de que deben ser siempre congruentes con la extensión que presentaron, no abandonarla en ningún caso. El segundo gran error tiene que ver con dejar muchas cosas a la interpretación de los jueces. Somos usualmente la última o la penúltima persona en hablar en el debate. Eso nos da mucha libertad para poder acomodar las cosas de un modo que sea claro, de un modo que no se preste a interpretaciones extrañas, etc. Si queremos minimizar las chances de que nuestra extensión no se entienda o de que no se entienda por qué le ganamos a X cámara, el discurso de látigo tiene que ser explícito y claro. Vamos a hablar de eso cuando veamos un tema más adelante, pero por ahora quédense con la idea de que en ningún caso, y este error no es exclusivo del látigo, por supuesto, pero sobre todo en látigo, es súper importante que podamos ser lo más explícitos posible a fin de evitar las posibilidades de que una persona interprete nuestro caso muchas veces sin querer, de una forma en que no corresponde, o que se queden con una idea errada de lo que era nuestra extensión, y ese tipo de elementos que le hacen mucho daño a nuestras posibilidades de ganar un debate. Ahora, hablemos sobre los objetivos del discurso del látigo. El discurso del látigo tiene que ganar el debate. O sea, mi objetivo es mostrar cómo la extensión es el pedazo de análisis más importante de la ronda y compararlo contra los demás equipos. Esto tiene 2 limitaciones grandes, o no son limitaciones, pero esto funciona dentro de fronteras, digamos. La primera es que hay que ganar los puntos de choque del debate. Este taller más o menos presupone que tienen la capacidad de identificar los puntos de choque en un debate, lo que son las contenciones de lo que fue discutido o controvertido durante la ronda. Puede ser la efectividad de una medida, puede ser qué tan moral o inmoral es algo en principio, puede ser muchas cosas, pero es importante entender que es importante que nuestra extensión logre ser efectiva en ganar los puntos de choque de esa ronda, o el punto de choque de esa ronda. Pero también hay que ganarle de forma directa a 3 equipos, y eso mucha gente se olvida a veces, y tiende a no ser tan claro en por qué sus contribuciones son mejores que las de los otros 3 equipos en
puntos de choque particulares. Entonces, resumiendo, el discurso de látigo busca ganarle a tres cámaras en los puntos de choque del debate. Eso suena un poco obvio y para las personas que lleven un poco de tiempo debatiendo va a ser redundante, pero no puedo dejar de decirlo. Así que lo dije igual, es muy importante. Ahora, requisitos para que salga bien el discurso de látigo. Y con esto me refería a las cosas externas que pueden afectar a qué tan limpio o qué tan difícil es de entender un discurso de látigo. Hablemos aquí sobre la extensión principalmente. O sea, la extensión tiene que cumplir con ciertos requisitos para que el discurso de látigo pueda operar a su 100%. Si no, es muy difícil. O sea, es muy difícil ganar un debate con un látigo si es que no tengo una extensión clara. Eso lo quiero dejar muy claro, básicamente. No, no se puede, es muy difícil. A las veces que a mí me ha pasado que no tengo una extensión clara porque no hicimos un buen tiempo de preparación, etcétera, es increíblemente difícil, yo diría que es imposible optar un primer lugar, porque no hay material constructivo con el cual pueden comparar a mi cámara con el resto. Quizás se puede optar un tercero si es que yo, por ejemplo, agarro un equipo y lo destruyo a refutaciones, pero optar un primero en esas situaciones es bastante difícil. Entonces, lo recomendable es que la extensión sea como muestra la pantalla. Una extensión que, número uno, se vea, suene y sea distinta. Todos sabemos cuando una extensión se percibe como una extensión que no estoy seguro si están añadiendo algo a este dato. Hay que evitar eso. Si es que pensamos que el juez puede estar sintiendo eso, probablemente no estamos bien. ¿Ya? No estamos en el buen camino de lo que tenemos que hacer como cámara baja. Que los impactos de la extensión sean plausibles, que la extensión sea mecanísticamente robusta, y esta es terminología que saqué de un taller en inglés, el cual les recomiendo mucho, eh, que va a estar en la descripción de este video, que es un taller de látigo precisamente, y creo que es muy claro en la importancia de que los mecanismos estén súper claros en la extensión. La razón siendo que como látigo probablemente me puedo salir con la mía haciendo un par de cosas, como por ejemplo aclarar una caracterización, profundizar un poquito un encuadre, poco, refutando obviamente, comparando, ponderando, etcétera. Pero por supuesto que no me puedo salir con la mía añadiendo mecanismos. Es sencillamente imposible. Por reglamento el látigo no puede hacer eso. Por lo tanto, si es que los mecanismos no están presentes en el turno de extensión, es muy difícil, muy difícil ganar. Siguiente, tiene que tener una estrategia explícita. Y con lo que me refiero a esto es un concepto que me gusta usar mucho, que es el camino a la victoria. Hay que tener claro cuál es mi camino a la victoria en un determinado debate. ¿Cómo yo pretendo ganar esta ronda? Y básicamente, si es que mientras más claro sea en mi extensión cómo es que nosotros como cámara baja pretendemos ganar una ronda, más fácil va a ser priorizar ese discurso de látigo para que pueda ser lo más efectivo y limpio posible en cumplir con su camino a la victoria, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunas herramientas disponibles que tenemos en el discurso látigo? ¿Cuáles son las cosas que podemos y no podemos hacer? Podemos hacer todas las cosas que dicen ahí. Número uno, desarrollar los impactos que se desprenden intuitivamente de la extensión. Número dos, refutar. Número tres, ponderar. Número cuatro, reconstruir. Número cinco, y esta es mi favorita, posicionar la extensión. Ahora, hay dos grandes estructuras de hacer el discurso de látigo. La primera es una estructura equipo por equipo y la segunda es una estructura de puntos de choque. Nuestro circuito afortunadamente tiene muy grandes discursos, muy grandes discursantes en el turno de látigo. Les recomendaría que pudieran ver los debates de Juanita Incapié y Jorge Portocarrero, Rosario HP en el segundo 2019. Son probablemente uno de los mejores discursos de látigo los que hace Juanita, o pueden ver los de Vergara, José Vergara, de PUCPJU en el CEMU de Madrid, y yo creo que son dos grandes ejemplos de lo que les estoy contando ahora, la forma diferente de hacer un discurso de látigo. Juanita tiende a hacer látigos que son puntos de choque, y José tiende a hacer látigos que son equipo por equipo. Cada uno tiene sus virtudes y sus desventajas, pero en general no hay ninguna que sea la forma correcta. Yo le voy a dar mi pequeña perspectiva sobre qué es lo que a mí me acomoda más en los discursos de látigo, pero la mejor forma de encontrar lo que a ustedes les funciona es mediante experimentar. Hablemos primero de los látigos de puntos de choque. Los látigos de punto de choque básicamente se refieren a cuando un discurso de látigo se estructura no a partir no a partir de atacar a cada cámara en un orden particular, sino que a partir de hablar de los puntos de choque del debate y dentro de esa estructura priorizar qué ha dicho cada cámara e ir refutando y sacando del debate y
comparando nuestra extensión dentro de los puntos de choque. Entonces, por ejemplo, hablo sobre la efectividad y voy a cada análisis que dio cada equipo sobre la efectividad en ese debate y excluyo en ese momento de mi discurso, por ejemplo, el análisis de principios, que era el segundo punto de choque. Termino de hacer eso y digo, ok, ahora el segundo punto de choque. Entonces, la forma en que esto funciona, digo, bien, voy a discutir primero el punto de choque sobre la efectividad. ¿Qué nos dijo la alta de gobierno? Nos dijo esto, esto y esto, se refuta así, así, así. Incluso si esto lo comprasen, comparando con nuestra extensión, pasa esto, esto y esto. ¿Qué nos dijo nuestra alta de oposición? Nos dijo X, Y y Z. Bla, 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 bla. ¿Qué nos dijo la alta de gobierno? Va. Ahora hablemos sobre los principios. ¿Qué nos dijo la alta de gobierno? Y de nuevo, entonces, no refuto cada caso por completo de forma separada, sino que entiendo que las contribuciones de cada equipo no existen en un vacío, sino que existen dentro de los puntos de choque. Eso también es una gran forma de hacer un látigo. El gran pro que creo que tiene es que permite optimizar mucho el tiempo. Muchas veces cuando nos encontramos haciendo un látigo que va equipo por equipo, no tenemos tiempo. Terminamos escuchando discursos de látigo que se comparan con su cámara alta en 10 segundos y la única forma en que se comparan es diciendo nuestros mecanismos son mejores que los de nuestra alta o mecanizamos mejor que nuestra alta, sin dar una real comparación, un real criterio por el cual la extensión le gana el caso de la Cámara Alta de Gobierno, por ejemplo. Y eso suele ocurrir porque en un látigo equipo por equipo uno no tiende a ser tan estratégico en la forma en que prioriza las distintas partes de su discurso y por lo tanto no prioriza tampoco el orden en el que va a refutar algo y termina gastando 4 minutos en el caso de la baja de gobierno, cuando habiendo podido estructurarlo dentro de los puntos de choque, hubiese tardado mucho menos tiempo en el mismo trabajo. Eso es el gran pro, en mi opinión. Hay paradigmas de fuerza a los que les gusta mucho ese tipo de discursos de látigo. Yo recomiendo que los prueben, son efectivos. Mi dificultad personal con este tipo de discursos ha sido la identificación precisa de los puntos de choque. Cuando estoy en debates que son muy complejos o cuando siento que cada equipo se va un poco a su lado sin conciliar realmente una métrica o un punto de choque claro, se me hace muy difícil hacer este tipo de discursos, pero cuando logro identificarlos bien, suelen ser discursos que pagan muy bien. O sea, eh, sí, paga muy bien hacer un discurso bien hecho de puntos de choque. Yo creo que es muy difícil hacerlo, para mí, personalmente. Ahora, sobre los látigos de equipo por equipo. La gran ventaja que tienen estos discursos de látigo es que son muy fáciles, en el sentido, no en el sentido de que siempre me va a salir bien el discurso, pero en el sentido de que siempre voy a tener control sobre qué es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, lo único que debo hacer es concentrarme en qué dijo cada equipo y destrozarlo, y hacer todo lo que haría en un látigo cualquiera, con la diferencia de la forma en que em- desempaco ese material. Y la forma en que desempaco ese material cuando lo hago equipo por equipo es equipo por equipo. O sea, suena absurdo, pero sí. Y la forma en que priorizo a cada equipo puede ser diversa. Hay gente que le encanta empezar con la otra baja para asegurarse de que muchas veces, por ejemplo, soy el látigo del gobierno, soy la única persona del debate que puede responderle a la extensión de oposición y por lo tanto mucha gente prefiere dejar eso de lado en los primeros 3 minutos y medio de discurso y luego concentrarse el resto en otra cosa. Hay otra gente a la que le gusta empezar diferenciándose de su cámara alta, hay otra gente que hace, por ejemplo, las dos cámaras de oposición juntas y luego va con su alta. Hay muchas formas, en eso no me meto porque creo que cada uno tiene su forma personal de hacerlo. La única salvedad que diría aquí es que si es que sienten que están ejecutando una extensión de análisis que puede ser demasiado similar al caso que ha hecho su cámara alta y que no es súper claro cuál es su extensión, ahí sí, empiecen por compararse por su cámara alta. ¿Por qué? Porque o si no, lo que ocurre es que durante los 7 minutos de su discurso, el juez está pensando, pero ¿cuál es la extensión de este equipo? ¿Cuál fue su aporte? ¿Por qué cualquier cosa de lo que está diciendo es nueva? No entiendo. Entonces, eso es a lo que algunas personas le llaman legitimar la extensión. Entonces, yo legitimo mi extensión mediante empezar mi discurso, dejando claras diferencias entre cuál fue mi caso y cuál fue el caso de alta gobierno, en qué son diferentes y por qué las partes que son diferentes de mi extensión importan más que lo que ha hecho el primer gobierno, por ejemplo, y de esa forma logro que el resto de mi discurso no esté manchado por el sesgo del juez de pensar que yo no tengo caso, que yo no tengo extensión.
Entonces eso es increíblemente importante. Ahora, una vez que hagan eso, ya tienen mayor libertad para hacer el resto. Pero por eso les digo, esa situación solo se configura cuando no se cumple el presupuesto de un buen discurso de látigo, que era tener una extensión que se pudiese diferenciar de forma clara de lo que ha hecho tu cámara alta en esa ronda. O sea, ahí nos estamos poniendo en aprietos básicamente por el error que cometimos en la construcción de nuestra extensión. Nunca sería necesario tener que recurrir a legitimar mi extensión si mi extensión era clara para empezar. Con eso no estoy haciendo una afirmación en contra de las extensiones de análisis, creo que a veces son útiles. Lo que sí estoy diciendo es que hay que tener cuidado con qué tanto pareciera que nuestro caso necesita al de nuestra alta para poder ser funcional en una ronda. Ahora, hablemos sobre la estrategia recomendable, o la estructura recomendable. Ah, yo creo que el mejor orden es este. Empezar posicionando de forma estratégica la extensión, continuar reconstruyendo y refutando, y terminar ponderando el resto de cosas del debate. Hablemos sobre el posicionamiento estratégico. Aquí está un poco lo que les decía al principio, de poder legitimar y comparar tu caso con el de la alta. Eso es increíblemente importante para entender el rol que juega la extensión dentro de un debate. Lo segundo es tener demasiada claridad en el impacto de la extensión. Y lo tercero es explicar por qué la extensión gana el debate de plano. No tengo ejemplos de debates en español donde esto ocurra, donde hayan discursos de látigo que hagan esto de forma efectiva. Lo que sí les puedo decir es que esta es la forma probablemente más clara de ganar un debate, si es que en los 2 minutos de mi discurso me doy el tiempo de dejar claro cómo la extensión es el material ganador de la ronda, dando criterios de ponderación, etcétera. Lo que luego hago en el resto del discurso no es que sea irrelevante, pero es que probablemente con esos 2 discursos basta para ganar y ya está. O sea, es que puedo arreglármelas para poder posicionar mi extensión como un material legítimo que se superpone al caso de mi cámara alta, que tiene una claridad brutal en el impacto y que ese impacto, uh, en inglés se dice outweigh, pesa más que el resto de cosas de la ronda, entonces probablemente gane. Entonces es bastante claro cómo es importante posicionar la extensión al comienzo del discurso. O sea, no tiene que ser ahí, pero a mí me gusta hacerlo ahí porque si eso es lo que me hace ganar la mayoría de debates, prefiero hacer lo que me hace ganar lo más pronto posible. No tiene sentido hacer lo que me hace ganar más debate en el minuto 7 del discurso, en el minuto 6:50. Probablemente no sea una buena estrategia. Entonces, es muy importante posicionar la extensión. Muchas veces recibimos el feedback de que, oye, muy buen discurso de látigo, pero me hubiese gustado que posicionaras más la extensión, o que nunca entendía dónde se posicionaba la extensión. La forma en que me gusta pensar esto en mi cabeza es que pienso el debate como con un mapa mental en mi cabeza y voy viendo qué contribuciones de qué equipo van ganando el debate y por qué. Y en base a eso empiezo a pensar en mi extensión y dónde mi extensión queda en ese juego o en esa interacción que se están dando entre las contribuciones de los demás equipos. Y busco la forma de impulsar mi extensión para que logre derrotar lo que han hecho los demás equipos con sus contribuciones. Eh, Suena raro, pero tienen que practicarlo, tienen que pensarlo esto cuando estén debatiendo. Por eso es importante que las extensiones no sean solo decir algo nuevo, sino que ese algo nuevo importe en el debate. Van a tener un taller entero, o ya lo tienen cuando estén viendo este, de Jorge Godos, que es un gran extensionista, sobre un taller entero de extensiones, básicamente. Y quiero que entiendan que el trabajo que se hace en este discurso, junto al trabajo que se hace en el discurso de extensión, tienen que ir demasiado, demasiado unidos y cohesionados. Es muy importante la comunicación entre dos personas, sobre todo en cámaras bajas. Sobre todo en cámaras bajas. El látigo debe saber siempre qué extensión va a sacar su compañero. O sea, yo necesito, cuando esté terminando de hablar el vice-líder de la oposición, que Jorge ya me haya dicho cuál va a ser nuestra extensión para poder, desde ya, pensando cómo comparar nuestra extensión con cámara alta de gobierno. A pesar de que sea uno de los últimos discursos, es un discurso que se planifica con mucho, mucho cuidado y con mucha, mucha delicadeza. Y por eso es importante que las personas se comuniquen mucho para que este discurso pueda optimizarse al máximo. Eso sobre posicionamiento estratégico. Ahora, hablemos sobre reconstrucción. Y esta es una gran debilidad que veo en el circuito.
Es muy poco común que la gente reconstruya sus extensiones, y eso es grave. Tres consejos aquí que son muy importantes. El primero es identificar dónde nuestra extensión es poco intuitiva y explicar. Em, Solo eso. Muchas veces vamos a escuchar a nuestro compañero y decir, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no huele bien, aquí hay algo que no estoy entendiendo del todo, Jorge, cómo llegaste desde el punto A a punto B. O no entiendo por qué ese impacto importa, no entiendo esa caracterización. Entonces ahí es donde, obviamente, sin añadir material sustancialmente nuevo, tenemos que tener la capacidad de agarrar lo que ha dicho nuestro extensionista y clarificarlo. Ser claros en eso, poner la bala de forma muy precisa en ese tipo de cosas que pueden no ser tan intuitivas. Lo segundo es escuchar críticamente al extensionista. Por eso es tan importante que la persona que hace el látigo tiene que ser la persona más atenta del mundo cuando esté preparando un discurso. Mientras abran las cámaras altas, o sea, mientras terminó de hablar vice-líder de oposición, yo ya sé cómo voy a lidiar con ambas cámaras altas. Tengo que saberlo. Y es que si no lo sé, estoy jodido. No tengo posibilidades de ganar ese debate de forma tan clara porque luego tengo que hacer un montón de cosas. O sea, el látigo tiene que ser increíblemente multifacético. Si cuando termina vice líder de oposición todavía no tengo idea cómo voy a refutar el discurso del líder de oposición, estoy mal, porque ahora tengo que escuchar a mi extensionista y ver si es que dice toda la extensión como la planificamos para poder compararla contra primer gobierno. Luego va a salir una extensión de oposición que quizás te sale con tres extensiones absolutamente nuevas, y luego en mi discurso además tengo que lidiar con aquellas partes de la extensión de esa persona que le hagan daño a mi extensión para que podamos prevenir los ataques que van a venir del discurso del látigo de oposición, al que a todo esto no le podemos contestar. Entonces, para eso es importante que siempre hagan su tarea en el momento correcto cuando son látigos. Mis peores discursos de látigo, y yo tengo discursos de látigo muy malos, son los que ocurran cuando termina de hablar las cámaras altas y yo todavía no tengo refutaciones anotadas para las cámaras altas. Anoté sus discursos, sí, pero no anoté cómo los voy a responder. Necesito anotar cómo los voy a responder. Incluso si luego no los respondo en ese exacto mismo orden, necesito tener nociones claras de cómo voy a lidiar con los equipos de cámaras altas. Bien, tenía que sacar eso de mi organismo. Siguiente, hay que escuchar críticamente al extensionista. Bien, ya estaba empezando a hablar de eso. Precisamente porque hay que escuchar de forma crítica al extensionista, hay que tener todo listo para que cuando empiece a hablar el extensionista podamos hacer nada más que sentarnos a anotar lo que está diciendo nuestro extensionista y anotar sus errores. Yo eso es lo que hago para poder alcanzar el máximo de efectividad. Dejo de anotar sobre los demás equipos, nada de pensar refutaciones, sencillamente me siento, anoto de nuevo nuestra extensión. ¿Por qué anoto de nuevo la extensión? Bueno, la razón por la que anoto de nuevo la extensión, en palabras literales, como la está diciendo Jorge, es porque Jorge puede cambiarle partes, puede no decir algunas cosas, puede añadir otras cosas. Y el problema es que si yo no lo escucho y digo, no, total, yo ya sé de lo que hablamos en el prep, él va a decir este tipo de cosas, etcétera, etcétera, y luego dice otras cosas, uh, o no dice eso tal cual lo pensamos anteriormente, voy a estar en un gran problema. Y ese problema va a ser que puede que yo empiece a utilizar material de extensión comparándolo con otros equipos y ese material de extensión sea inexistente porque mi compañero nunca lo dijo. O puede que nunca utilice material brillante que él añadió sin contarme porque no lo escuché críticamente. No puedo identificar dónde la extensión es poco intuitiva si no escuché la extensión, porque al juez le da exactamente igual como yo pensé que era la extensión en el tiempo de preparación. Lo único que le importa es cómo escuchó la extensión del discurso de mi compañero. Y por eso necesito escuchar a mi compañero de forma increíblemente atenta. Yo debo ser un juez de Jorge mientras Jorge habla, tener la capacidad de anotar la extensión como si lo estuviese juzgando y ver cómo la respondería y así ir pensando en cómo voy a reconstruirla más tarde. Lo tercero es escuchar las respuestas específicas que recibimos del otro lado. Si me hacen la crítica X, yo tengo que lidiar con la crítica X. No solo mucha gente piensa que reconstruir la extensión es repetir la extensión de nuevo. No, la extensión ya la escucharon, ya saben cuáles son tus mecanismos, lo que necesitan es que tú logres lidiar con el nuevo material que fue dicho. Piénsenlo así, aquí está la extensión,
aquí están las respuestas a la extensión haciéndole daño. Si yo lo único que hago es pararme a decir mi extensión de nuevo, estoy construyendo más sobre algo que está absolutamente roto y que no está sumando nada porque el juez ya entendía esas partes. Lo que no entendía es cómo esas partes sobrevivían con las respuestas que te está haciendo la baja de oposición. Entonces, en vez de seguir repitiendo tu caso, escucha atentamente cuáles son las cosas que te está criticando el otro lado y lidia con esas respuestas. Eso es crítico. Siguiente, refutaciones. Aquí hay 5 preguntas que yo me hago. Bueno, no es un taller de refutaciones, pero estas son preguntas clave que yo pienso mientras las otras personas hablan. Pienso, ¿cuál es la comparativa? Ok, pienso como, ok, ellos están diciendo que va a pasar esto, pero ¿cómo pasaría esto en la comparativa? ¿Pasa más, pasa menos, etcétera? Entonces dije, hay un daño, por ejemplo, y yo puedo explicar que en la comparativa ese daño es peor, por ejemplo, en su lado de la cámara, entonces esa es mi respuesta. Lo segundo que pienso es si esto es comparativo, es similar a lo anterior, pero un poco diferente. Pienso directamente si es que lo que están diciendo es simétrico o no es simétrico, y eso me ayuda a encontrar una respuesta que suele ser muy eficiente. Lo tercero es pensar si es que esto es el punto de inflexión. ¿Y a qué me refiero con punto de inflexión? Muchas veces, la mayoría de fenómenos son multifactoriales, ¿verdad? Y las consecuencias no le deben su existencia a una causa en concreto, sino que más bien a una suma de causas que actúan en conjunto para llevar a una consecuencia X. Entonces, lo que yo me pregunto es, a ver, ¿es lo que está diciendo la alta de oposición realmente el punto de inflexión para que esto beneficio ocurra? Ah, si no es el punto de inflexión, en realidad son otras cosas las que afectan mayoritariamente, o hay otras causas que conducen de forma más clara, o de forma más directa, o de forma más amplia a esa consecuencia, entonces ese no es el punto de inflexión. Y esta es mi respuesta. Lo cuarto es pensar sobre si esto es probable y lo quinto es pensar sobre si esto importa. No, no hay más que eso en cuanto a refutaciones. Hay muchos talleres muy buenos de refutaciones. Juanita Incapié tiene uno en el aula de debate de la UX que creo que es muy útil. Pueden revisarlo. Ahora, mi tip extra aquí sería el comentario estratégico, que no tiene que ver nada más y nada menos con una cosa que es muy importante, que es básicamente lo que hablábamos al principio de no dejarle nada a las manos del juez. Ah, los jueces pueden ser muy buenos como pueden no ser tan buenos. Ah, y eso sencillamente es cierto. Entonces, para poder blindarnos al máximo y poder hacer que nuestro caso funcione, incluso cuando pueda no entenderse del todo qué es lo que estamos queriendo decir, y para poder reducir los márgenes y la amplitud y la frecuencia con la que eso pasa, hago dos cosas. Al comienzo explico cómo pretendo ganar. Y con al comienzo no me refiero al comienzo del prep, ni al comienzo del debate, ni al comienzo del discurso, sino que literalmente al comienzo de cada cosa que digo. O sea, abandero muchísimo. Entonces digo, miren, voy a refutar el argumento del alta gobierno sobre la eficiencia de la política. Si yo logro explicarles que la política va a ser ineficiente, entonces, y aquí es donde estoy haciendo lo de explicar cómo pretendo ganar. Pretendo explicarles que esta política no va a ser eficiente. Si yo logro demostrar en este debate que la política no es eficiente, entonces ninguno de los impactos de la alta de gobierno pueden ser comparables porque todos dependen de la efectividad de la política. Y por eso voy a hacer las refutaciones que voy a hacer ahora. ¡Pum! Hago las refutaciones con todas las técnicas que ya sabemos y al final, luego de que destruí el punto de efectividad de la política pública, digo, miren, la implicancia que tiene todo lo que acabo de decir es que le estamos ganando a la alta de gobierno. Todos sus beneficios dependían de esto y esto no se está cumpliendo, bla, 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 bla. Básicamente repetir dos veces lo mismo. Y a algunos les puede parecer que esto es una pérdida de tiempo. ¿Lo es? Seguramente sí. En condiciones ideales tendríamos que decirlo, probablemente no. Pero en la realidad, ¿tenemos que decirlo? Seguramente sí. Les recomiendo mucho. O sea, no saben lo mucho que ayuda a hacer esto en una base constante para poder tener la idea clara en la cabeza del juez de cómo estamos ganando un punto, de cómo pretendemos ganar un punto para empezar. Luego, hablemos sobre ponderación. Aquí hay algunos criterios sobre ponderación. Estoy seguro que Jorge les habrá hablado de algunos otros en su taller y hay otros talleres de ponderación que son muy buenos. Sin embargo, aquí les comparto a los criterios que yo suelo usar en el discurso del látigo. El primero es el número de gente afectada. Entonces, hay dos argumentos
O hay dos beneficios, por ejemplo, entre alta gobierno y yo soy baja de gobierno. Si explico que mi beneficio, a diferencia del de ellos, se expande a un número más grande de personas, entonces mi argumento es más importante. Dos, si es que el beneficio es más intenso que el que está describiendo la Cámara Alta de Gobierno, entonces es un beneficio más importante. Por ejemplo, aún asumiendo que ellos ganan el elemento numérico. Si es que Alta de Gobierno demuestra que esto va a hacer que cada día más personas puedan comerse, que cada día 100.000 personas puedan comerse una naranja y un pan con ketchup, eso es un beneficio en términos neto, es un beneficio, pero es un beneficio significativamente menos intenso que, por ejemplo, salvarle la vida a 10 personas. Entonces, yo puedo ponderar diciendo, mira, todo bien, están ayudando a 100.000 personas, pero la ayuda que le están dando a 100.000 personas sencillamente es menos importante que la ayuda que nosotros le estamos dando a este número más reducido de personas. Es más importante salvar vidas que darle naranja y pan con ketchup a las personas. Entonces, aun cuando ellos hayan demostrado un beneficio que se expande a un número mayor de personas, ese beneficio va a afectar la vida de esas personas en una manera y escala significativamente más reducida a aquel beneficio que nosotros demostramos respecto a estas personas que son menos, pero que es un beneficio brutal. Lo tercero es explicar cómo el corto plazo importa más que el largo plazo. Lo cuarto es explicar cómo el largo plazo importa más que el corto plazo. Hay diferentes formas de hacer eso, no voy a profundizar en aquello, pueden preguntarme si quieren. Lo cuarto es hablar sobre cómo tu argumento, a diferencia del de otro equipo, se está haciendo cargo de grupos de especial protección. Con eso nos referimos a minorías sexuales, minorías étnicas, minorías de género, minorías de todo tipo, grupos a las que les hayamos hecho mal, grupos que tienen la incapacidad de poder superar sus circunstancias de adversidad de forma propia y que por lo tanto el nivel de atención que deberíamos darles es mayor, etc. Y con el sentido de ser lo más delicado en esto y intentar no eh, emitir aquí ningún comentario que pueda ser problemático, esta es una estrategia que tiene obviamente una utilidad importante en debate porque lo que permite es demostrar que nuestro argumento opera respecto a aquellos que más cuidado necesitan. Mientras el argumento de estas personas está buscando ayudar a personas que se encuentran en una situación de ya relativa estabilidad y que su vida no cambia sustancialmente con la emoción y que por el contrario, incluso si afectamos sus consecuencias, incluso si afectamos su estabilidad o su vida, son personas que han estado constantemente privilegiadas básicamente, pero que por el contrario, nosotros beneficiamos a un grupo importante de especial protección, entonces podemos ganar por ahí ponderando eso. El último criterio es el de reversibilidad, no voy a profundizar en eso, es un poco técnico. Hay otros criterios como la certeza, etcétera, pero quédense con esto. Estos son muy buenos, suelen ser bastante efectivos. Hay más, pero estos son los que yo utilizo más porque suelen ser los que se presentan con mayor frecuencia en debates. Finalmente, ¿cómo priorizo mi discurso de látigo? ¿En qué orden hago las cosas? Diría que hay tres cosas que tienen que ser importantes. Lo primero es intentar lidiar con todo aquello que le hace daño a mi extensión. Hay una caracterización de alta oposición que es X y mi extensión depende de caracterización Y, es una caracterización competitiva respecto a la caracterización X. Lo que necesito es despejar la caracterización de la alta oposición en este caso. O sea, es absolutamente imposible que el juez compre ambas caracterizaciones. Y ambas caracterizaciones están existiendo en el debate, ambas están allá afuera. Entonces, lo que yo necesito es necesariamente que el juez deje de comprarse esa caracterización. Entonces, priorizo eso. Esa es mi prioridad número uno. Yo analizo, a ver, cuáles son los argumentos, las caracterizaciones, los encuadres, lo que sea que le esté haciendo daño a mi extensión. Y ojo, que estas no solo son respuestas que vienen después, muchas veces nuestra extensión llega en un contexto que ya hace que sea difícil que sea comprable, por los argumentos de alta gobierno, etc. Entonces, por ejemplo, muchas veces va a ocurrir que un equipo en Cámara Alta de oposición se esfuerza en decir, no, miren, este argumento no va a ser importante la ronda por X, Y cosa, intentan dejarlo fuera, o dicen, no, este elemento es simétrico, bla, 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 bla. Si yo salgo y explico ese elemento sin sacar ese elemento de la no comparatividad o la simetría en la que lo estaba intentando dejar la alta oposición, es muy difícil que me compre. Entonces, esto aplica a material futuro, pero también a material preexistente a la extensión. Eso es sencillamente muy, muy importante. Lo siguiente es aversión al riesgo. Con eso me refiero a intentar evitar quedar cuarto a toda costa. No siempre se puede ganar, como dije, a veces no va a funcionar y no vamos a tener una estrategia clara,
pero es mejor quedar tercero que quedar cuarto, siempre. Es mejor quedar segundo que quedar tercero, y obviamente siempre lo ideal es quedar primero, pero no siempre se puede, y muchas veces un punto hace la diferencia. Hoy día, la mañana del día en el cual estoy grabando este taller, me quedé fuera de un break con Jorge por un punto, eh, que potencialmente pudo haber sido un punto que pudo haber rescatado en un discurso de látigo en el que priorizara mejor las cosas y en vez de intentar ser súper arriesgado ir por un primer lugar, esforzarme en poder sacar un puntito más y quedar segundo en vez del tercero que saqué y de esa forma poder conseguir más cosas, básicamente, estar mejor. Pero no siempre es el caso. No siempre es el caso que podemos quedar primero. Entonces, mejor esos puntos hacen la diferencia entre un break y un no break. Hacen la diferencia entre un break en el lugar 8 y un break en el lugar 2. No, no sé si tanto, pero entre el lugar 8 y el lugar 5, el lugar 8 y el lugar 6, y ese tipo de cosas que son importantes. Mientras más arriba quede, más probable es que enfrente a equipos que hayan tenido un menor desempeño durante las rondas clasificatorias y por lo tanto aumenta mis posibilidades de poder enfrentarlos con éxito en las rondas eliminatorias, etcétera. Entonces, eso hace mucho la diferencia. Mi secreto definitivo es que cuando no tengo extensión, agarro el equipo que se vea más refutable y lo refuto por 5 minutos. No me importa nada, no me voy a comparar con mi alta me destrozó, no les extendí ni un centímetro, pero si puedo hacer que la baja de gobierno quede peor que nosotros en este debate mediante agarrar su caso y destruirlo y atacarlo y refutarlo y votarlo, y ellos quedan cuarto y yo quedo tercero, fantástico, eso es un gran resultado. Entonces, eso es muy importante. Finalmente, la intuición. Y con intuición me refiero a que la mayoría de las se gana en el plano de la intuición, y esto es muy curioso. O sea, los jueces llegan a la deliberación ya con un call predeterminado, luego cambiarán un poco ese call, a no ser que haya habido algo así como que se les pasó garrafalmente, el call queda muy similar, cambiaron dos comparativas, pero si te perciben cuarto desde un comienzo, te van a perseguir cuartos, siempre. Entonces, si yo digo, no, siento que estamos cuartos por X o Y razón, ataco ese tipo de cosas. Las intuiciones son muy importantes, las impresiones son muy importantes, no solo en la vida, sino que también en debate. Entonces, eso es todo. Es un taller breve, ha tardado 40 minutos casi, pero creo que cubre todo lo que creo que es necesario de cubrir para que puedan hacer discursos de látigo a un nivel bastante competitivo. Pueden hablar conmigo cualquier cosa y preguntarme si tienen más dudas sobre esta presentación en particular o sobre cualquier cosa respecto a los turnos de látigo. Estoy siempre dispuesto a ayudar a todas las personas que lo necesiten y les deseo una cantidad muy grande de éxito en este torneo, que puedan hacerlo muy bien y que no se desanimen. A veces las cosas salen, a veces no, a veces se bloquea y a veces no. Lo importante es que estemos mejorando ronda a ronda. Graben sus discursos, escúchenlos, graben sus látigos, piensen cómo hubieran hecho un látigo mejor para ganar esa ronda. Si les dicen, la ponderación con tu alta no te salió tan bien, ustedes van y practican y graban de nuevo esa ponderación. Piensan, a ver, si lo hubiera hecho de este otro modo, le hubiese ganado mi alta, etcétera. Eso es lo que hace la diferencia entre quienes terminan mejorando muchísimo y quienes se estancan. Quiero que mejoren muchísimo, por eso hice este taller, y por eso también les recomiendo todas estas cosas que pueden ser útiles para su crecimiento, no solo como oradores en el turno de látigo, sino que como debatientes en general. Mucho éxito a todas las personas, que estén muy muy bien, me despido.